Buen día, estamos en pensamiento sociológico. Vamos a iniciar la clase del día de hoy con estas imágenes y sus comentarios al respecto. ¿Qué observamos? El día de hoy vamos a hablar de un personaje que se llama Michel Foucault. ¿Qué vamos a identificar de este personaje? Vamos a identificar algunos aspectos de su biografía, algunas de sus obras, el concepto del poder, qué son las esferas del poder, cómo se manifiesta el poder. Igualmente, vamos a identificar a qué se refiere ese poder disciplinario que postula. Uno de sus principales libros se llama Vigilar y Castigar. Vamos a identificar de la misma manera a qué se refiere. Concluimos con el concepto de panóptico. Son diversos postulados que él tiene en su biografía, pero vamos a aterrizar únicamente los que estamos viendo en pantalla y que te acabo de comentar. Vamos a iniciar con algunos aspectos de su biografía. Este personaje, Michel, nos dice en su biografía que nació en 1926 en Francia, que él estudió en una de las mejores instituciones de humanidades de Francia. Su padre era un reconocido cirujano francés. Durante su etapa escolar, refiere su biografía que tuvo muchas etapas de altibajos, sufría depresión, tuvo varios intentos de suicidio, estuvo en tratamiento psiquiátrico durante bastante tiempo y durante este periodo adquirió una gran pasión por la psicología y tiene la licenciatura en psicología y en filosofía. Tuvo dentro de sus actividades, fue docente y se convirtió en un gran escritor, estando la mayoría de sus textos centrados en la psicología, en la psiquiatría, en la salud mental. Igualmente, publicó temas relacionados con la política, temas sociales y temas relacionados con la sexualidad. En 1984 fallece de SIDA, no sin antes destruir una gran parte de sus manuscritos y prohibir terminantemente la publicación de todos aquellos que hubieran podido sobrevivir a esta destrucción que él había provocado. Algunos de sus libros importantes se llaman La historia de la locura en la época clásica, Las palabras y las cosas, La arqueología del saber, Vigilar y castigar y La historia de la sexualidad. Uno de los conceptos que va desarrollando en sus diferentes obras se refiere a lo que es el poder. Él no solamente ciñe el poder al ámbito político o al ámbito gubernamental, sino que se refiere a diversas esferas que el poder abarca en la vida cotidiana de las personas. Por ejemplo, podemos identificar aquí en pantalla 4 tipos de esferas del poder. El poder social, que es aquel que van a tener aquellas autoridades que ejercen el control directo de nuestra conducta, que podrían ser los padres de familia, los docentes. También tenemos dentro de estas esferas de poder el poder ideológico, que se basa en la concentración del conocimiento de aquellas personas que te van aportando nuevas ideas, nuevas maneras de comportarte en una comunidad. Aquí podríamos mencionar en estas ideológicas, por ejemplo, a los líderes religiosos que en un momento dado pueden inculcarte ciertas ideas o ciertas creencias. En el poder económico se refiere a la concentración de la posesión de bienes materiales e inmateriales
y que van a recaer en aquellas personas que detentan o ejercen los poderes directivos o empresariales de las empresas. Y el poder político es aquel que, que tiene el Estado para lograr coaccionar la conducta de sus integrantes, de sus ciudadanos, y este poder político va a tener una característica importante que es la coacción, en términos jurídicos, es la posibilidad de imponer una norma, el cumplimiento de una norma, aun cuando tú no estés de acuerdo en su contenido. Por ejemplo, la norma dice que no debes de estacionarte en franjas amarillas, por ejemplo, y pues aunque no quieras, la tienes que cumplir, tienes que respetar esa norma, porque de no hacerlo, pues te van a poner una sanción, como sería una multa administrativa. Entonces, aquí tenemos la esfera del poder, identificando y reiterando que para Michel, el poder no solamente se va a ceñir al poder político, sino que va a abarcar estas diferentes esferas del poder que te acabo de referir. Y las personas que detentan el poder generalmente tienen características que las distinguen, tienen un gran carisma, tienen influencia, tienen legalidad y tienen legitimidad. El carisma se refiere a la capacidad de atracción que tiene la persona que detenta el poder. La influencia es la capacidad que permite influir, permite sustentar su predominio o su fuerza moral sobre las personas. La legalidad es la existencia de un procedimiento normativo cumpliendo las reglas para poder ceñir el control de este poder político, o sea, la existencia de leyes en lo que se refiere al poder político que regulan y rigen la autoridad de las personas que le ejercen, y la legitimidad es la justificación de tener precisamente este mando respecto a los gobernantes. Michel nos habla acerca del poder disciplinario. Vamos a observar las imágenes en pantalla. Te puse 4 imágenes. Cada una de las imágenes representan o ilustran claramente cada uno de los poderes disciplinarios de los cuales hace referencia Michel. Dice que el poder disciplinario se manifiesta en las prácticas cotidianas, en las diferentes instituciones en las cuales vamos formando parte integrante, como son la escuela, las prisiones, los hospitales y las empresas o las fábricas. ¿De qué manera piensas que se ejerce este poder disciplinario en cada una de estas instituciones que te acabo de referir? Escuchemos tus comentarios al respecto. En las escuelas, por ejemplo, el poder disciplinario lo podemos identificar en el cumplimiento de los horarios de entrada, de salida, de cada clase, de cada módulo, en el cumplimiento de portar adecuadamente los uniformes correspondientes e incumplir todas y cada una de las reglas en salón de clases para mantener el orden. En lo que se refiere a las prisiones, Michel refiere que tienen una disposición arquitectónica específica que permite tener un control en las rutinas de los prisioneros y una vigilancia constante por parte de los guardias y o personas encargadas de la seguridad de la prisión. En los hospitales también tenemos una distribución de los espacios regulando las horas de entrada, las horas de salida de visita, por ejemplo, para poder tener un control de quienes entran y quienes salen. Y en las fábricas también existe
En las empresas también existen distribuciones específicas de los espacios, existen cámaras de vigilancia, existen rondas que se van llevando a cabo para verificar que los empleados lleven y realicen a cabo sus actividades de manera fehaciente y cumpliendo sus obligaciones. A esto se refiere el poder disciplinario. Igualmente, dentro de sus obras, una de las más importantes se llama Vigilar y Castigar. ¿Viste este programa? ¿En qué consistía? Comentamos al respecto. Vigilar y Castigar es una obra fundamental que analiza los mecanismos sociales y teóricos detrás de los cambios masivos en las penitenciarías en el devenir histórico. Por ejemplo, va relatando cómo desde la Edad Media, con todos aquellos castigos y disciplina que se establecían a los prisioneros por medio de la Santa Inquisición, tenían precisamente esta función de castigar a aquellas personas que no habían cumplido con las normas establecidas en la sociedad. Y estos castigos, estas prisiones, tenían suplicios para los prisioneros y uno de los objetivos era ponerlos a la vista del público para que sirvan de escarmiento y no vuelvan a cometer o incurrir en esas conductas que no estaban aceptadas. Conforme van evolucionando la sociedad en la edad moderna y en la actualidad, se determinó que uno de los castigos que se deberían imponer a las personas que no cumplen las reglas establecidas se basan en el cuerpo físico, es decir, en privar de la libertad a las personas y proporcionarles una constante vigilancia. Los muros, los cerrojos, las celdas son una verdadera empresa de corrección social, donde se puede observar de una manera clara la aplicación de este poder del cual habla en sus inicios, de este poder disciplinario que van a impartir las diferentes instituciones que lo integran. Estos castigos disciplinarios que se le van aplicando a los prisioneros dan el poder a todos los que tienen contacto con ellos, ya sean a psicólogos, guardias, etcétera, para poder controlar su conducta. La prisión ha sobrevivido como un lugar de castigo. ¿Por qué? Porque permite una vigilancia visible. Pero, ¿ha logrado terminar con los delitos? En realidad, las prisiones disminuyen la tasa de criminalidad. Comentamos. En los últimos años, la sociedad ha desarrollado diversos mecanismos para corregir la conducta considerada negativa y continuar con este control social. Para tal efecto, el Estado va aplicando por medio de sus diferentes instituciones políticas todas aquellas disciplinas a las personas y a los individuos que no acatan o no cumplen estas normas. En algunos países inclusive se ha determinado dentro de sus legislaciones la aplicación de la pena de muerte. En nuestro país, en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente en el artículo 22, como una de las garantías de seguridad jurídica, se encuentra prohibido la aplicación de la pena de muerte. A la letra dice: quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualquiera otras penas inusitadas y trascendentales. En otras palabras, en México no existe la pena de muerte por crimen. Igualmente, en respeto a las garantías
y a los derechos fundamentales de las personas, está prohibido cualquier tipo de tortura. Otro de los postulados o términos que identifica Michel en sus teorías es el término de panóptico. ¿Habías escuchado ese término en alguna ocasión? Este término fue utilizado primeramente por el filósofo y escritor Jeremy Bentham y posteriormente fue analizado por el personaje que estamos desarrollando el día de hoy, Michel Foucault. Jeremy, en sus inicios, ideó este concepto como una estructura arquitectónica aplicable al control del comportamiento de las personas privadas de su libertad por haber cometido algún delito, o sea, por los presos en las prisiones. Las celdas estaban dispuestas de manera circular alrededor de una torre de vigilancia y los reclusos, los prisioneros, no saben si están siendo observados, lo que los lleva a autorregular su comportamiento. Este mismo concepto fue tomado por Michel y él se basa en la idea de que nosotros estamos siendo vigilados constantemente y se aplica a lo que es la autocoacción, es decir, regulamos nuestra conducta para ajustarnos a las normas aceptadas socialmente. Y de esta manera nos evitamos castigos o sanciones. Por ejemplo, las cámaras de seguridad en las tiendas, en las calles, nos observan constantemente sin que estemos siempre conscientes de ello. Igualmente, las redes sociales recopilan y analizan nuestros datos personales. Las aplicaciones de ubicación de nuestros celulares igualmente identifican dónde estamos. Entonces, esta teoría del panóptico es muy aplicable y muy ilustrada en nuestra actualidad. En conclusión, según Michel, desde que estamos pequeñitos, entramos en el círculo de control social y a medida que vamos creciendo, pasamos por diversas instituciones donde somos vigilados, la escuela, el centro de trabajo, el hospital cuando eres una persona mayor, tienen un tipo de arquitectura que facilita la misión de los guardias para controlar a las personas, juegan con nuestra mente, con la incertidumbre sobre si estamos o no siendo vigilados. Esta sensación continua hace que piensen que la mirada del vigilante está siempre viendo y analizando tu conducta. Esto es a lo que nos refiere el término de panóptico. Y de esta manera concluimos con el concepto de Michel Foucault, identificando la importancia de lo que es el poder con sus esferas, las características de las personas que tienen el poder disciplinario, vigilar y castigar, y la prohibición de la pena de muerte en nuestro México actual, concluyendo con el término de panóptico. Gracias por tu atención.